Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este tercer episodio de Kaizen Digital, donde hablaremos del trasfondo de la profesión del Community Manager, de marketing digital, inteligencia artificial y lo que se tercie. Un espacio donde pretendo fomentar el diálogo, la conversación y la reflexión para que todos y todas podamos aprender y ser mejores profesionales. En el episodio de hoy vamos a hablar del Community Manager todoterreno, un tema que he visto últimamente en LinkedIn que se está hablando mucho y del que me gustaría expresar mi opinión, que puede ser un poco diferente. Os voy a leer una de las publicaciones que he leído, pero bueno, hay muchas más expresando más o menos la misma idea. ¿Tu Community Manager también diseña, edita vídeos, pauta campañas y define estrategias? Entonces no tienes un Community Manager, tienes un todólogo digital, y eso no es sostenible. En marketing digital, definir roles no es un lujo, es una necesidad. El Community Manager es clave para construir comunidad, cuidar la reputación online y generar conversación, pero no es diseñador, editor ni estratega de publicidad en redes. Y la verdad es que no estoy en desacuerdo con este tipo de afirmaciones, pero sí creo que hay algunas cosas que se tendrían que matizar. Sí es verdad que muchas veces he escuchado frases del tipo yo soy Community Manager, pero la estrategia es cosa del Social Media Manager, o yo no tengo por qué hacer diseños si para eso está el diseñador gráfico. Y sí, sobre el papel, pues suena a una defensa legítima de los límites profesionales. Podría sonar como a una estructura corporativa ideal, y eso me parece estupendo. Pero en la práctica, en el día a día de las agencias de publicidad, en los departamentos de marketing, ese tipo de frases se ha convertido en un refugio de muchos profesionales que se niegan a seguir avanzando. Y es que vivimos en una época en la que se nos llena la boca exigiendo que se tiene que dignificar esta profesión. Nos quejamos de que las empresas no nos valoran como community managers, de que los clientes no quieren pagar tarifas justas por nuestros servicios y en definitiva que nos ven como esa persona que sube 4 fotos bonitas a Instagram y se acabó. Pero aquí va una verdad incómoda: dignificar la profesión es tarea nuestra. Y eso no se consigue, según mi criterio al menos, levantando muros entre las distintas disciplinas, sino más bien derribándolos. Pienso que el modelo de ese Community Manager que simplemente ejecuta está obsoleto y que la polivalencia, bien entendida, no es explotación, sino tu salvavidas en un sector que está cambiando continuamente. En nuestro sector existe una tendencia creciente que es la hiperespecialización. Y no me malinterpretes, ser especialista es algo muy valioso. El problema viene cuando esa hiperespecialización se convierte en un techo de cristal que nos imponemos a nosotros mismos. Como Community Manager no puedes ser incapaz de editarte tus propios vídeos en un momento dado o de adaptar las creatividades que ha hecho el diseñador gráfico para tú utilizarlas en redes sociales. ¿Por qué? Porque no puedes estar dependiendo constantemente de la disponibilidad de otros miembros del equipo si necesitas algo para allá. Lo más indicado es que tú tengas autonomía y seas capaz de prepararte los materiales que necesitas por ti mismo. Si no, serás el cuello de botella de la empresa, y a las empresas lo que les gustan son los solucionadores de problemas. Ahora bien, aquí hay que establecer un límite muy claro. Con todo esto no estoy diciendo de que deba ser un hombre o una mujer orquesta al que explotan por el sueldo de uno, haciéndolo trabajar 12 horas diarias, cubriendo 3 puestos de trabajo. Por supuesto que no. Eso es precariedad laboral y debemos combatirlo. De lo que hablo es de capacidad resolutiva y de criterio. Un buen Community Manager tiene que estar dispuesto a mancharse las manos. Y esto implica, por ejemplo, poder ser capaz de editar sus propios vídeos, saber montar un reel para Instagram que sea dinámico. No te estoy diciendo que tengas que hacer una producción audiovisual de la leche, porque para eso están los especialistas, están los editores de vídeos. Pero puede ser que la empresa para la que estás trabajando, por su tamaño o por sus características, no dispongan de esa figura y vas a tener que ser tú el que acabe haciendo un montaje de vídeo que esté apañado, sea resultón y cumpla con su función. Y ya en el caso de que se requiera un vídeo de mayor calidad, pues entonces se contratará a un especialista para esa tarea concreta. También tener criterio estético y unas capacidades básicas de diseño. Saber adaptar para redes sociales la creatividad que ha hecho el diseñador, entendiendo la composición y sin hacer ningún destrozo, o bien poder guiar al diseñador con unas instrucciones claras y precisas, es decir, hablando su idioma y no con un hazme algo bonito. Y también tener conocimientos de copywriting, de redacción persuasiva. Lo de no tener falta de ortografía lo doy por hecho, porque hoy en día con los correctores gramaticales y con las inteligencias artificiales no hay excusas. El mérito está en saber vender con las palabras. No te estoy pidiendo que escribas como Cervantes, pero sí que sepas traducir la identidad de marca de tu cliente, sus valores, sus productos, su tono de comunicación, la personalidad de su marca, a un texto que enganche en las redes sociales. En definitiva, de lo que te estoy hablando es de tener una visión profunda de este trabajo.
no de quedarte en la superficie y limitarte a programar contenidos y ya está. Cuando tienes estas habilidades no lo haces por ahorrarle dinero a la empresa, que también, sino que lo haces para ganar agilidad y control sobre la estrategia. Déjame ponerte un ejemplo con una analogía musical. Imagina a un músico que solo sabe tocar su instrumento, si tiene la partitura delante, pero es incapaz de improvisar o de entender lo que está haciendo el resto de miembros de la orquesta. Ese músico es simplemente un ejecutor, que tampoco está mal. Ahora imagina un músico que, aunque su instrumento principal sea el violín, por ejemplo, entiende de armonía y de ritmo, sabe cómo funcionan el resto de instrumentos de la orquesta entre sí, cómo empastan entre ellos. Ese músico está teniendo una visión global del conjunto, porque está entendiendo su papel dentro del contexto completo y no como un ente aislado. Pues en el marketing pasa lo mismo. Si tu única habilidad es publicar bonito, vas a ser fácilmente reemplazable. Ahora bien, si entiendes el engranaje completo, serás indispensable y te convertirás en una pieza de valor. Y llegados a este punto hay un aspecto en el que creo que es, en mi opinión, donde muchos community managers fallan y por el cual muchos clientes se resisten a pagar tarifas más altas por nuestros servicios. Muchos profesionales se obsesionan con el feed aesthetic, con la paleta de colores perfecta o con conseguir 100 likes más que en el post anterior. Pero aquí la pregunta clave es: ¿entiendes qué función cumples dentro de la estrategia de marketing de la empresa? La persona que es dueña de un negocio no paga por likes, paga por resultados. Y los resultados pues, pueden ser ventas, pueden ser leads cualificados, puede ser reputación de marca o fidelización. Pero siempre tienen que estar alineados con los objetivos del negocio. Si solo estás pensando en engagement o que el feed de tu cliente parezca una galería de arte, estás atendiendo solo a tu parcela sin entender el resto de componentes que conforman la empresa. Aquí entraría el famoso refrán, ¿no?, de que los árboles no te impidan ver el bosque. Y ahora bien, como ya dije en uno de los episodios anteriores, las redes sociales son una parte de la comunicación dentro de la estrategia de marketing de una empresa y por tanto no puede recaer sobre ellas pues todo el peso de la estrategia de marketing. Recuerda, las redes tienen su importancia, ni más ni menos. Sin embargo, y como hemos visto antes en la analogía musical que he puesto, un community manager profesional tiene que tener una visión completa del cuadro y entender su participación y que su actividad influye en el resto de áreas de la empresa. Por tanto, tiene que tener en cuenta otros aspectos como, por ejemplo, el embudo de conversión, cómo llevamos a los usuarios desde las redes sociales a la página web, por ejemplo. No basta con acumular seguidores, hay que moverlos. Quizás tu misión sea llevar tráfico desde la red social a un e-commerce, o que el usuario llame por teléfono a la empresa para pedir presupuesto. Y una vez que el usuario está en la página web o está hablando por teléfono con el cliente, ya continuará avanzando en el embudo. Porque es que las redes son una herramienta para conectar con posibles clientes, para dar visibilidad, para ser marca, y las ventas son una consecuencia de nuestro trabajo. Nosotros atraemos gente hacia las redes sociales y los reconducimos a otra habitación donde pueden acabar sacando la tarjeta de crédito. Entonces, entendiendo tu rol dentro de este juego, pues dejarás de buscar el like vacío y acabarás buscando un clic de valor. También hay que tener en cuenta la retención del cliente. ¿Cómo ayuda a mi gestión de la comunidad que el cliente repita la compra? Responder un comentario o un mensaje privado de una manera eficiente y solventando un problema puede tener más valor que un post que has tardado 4 horas en diseñar. Y también hay que tener en cuenta el coste de oportunidad. ¿Merece la pena invertir 4 horas en este diseño o es mejor lanzar algo más crudo pero que conecte mejor? Porque muchas veces sucede que nos curramos un vídeo espectacular que acaba teniendo una repercusión moderada y al día siguiente un contenido más rápido y espontáneo funciona genial. Por tanto, hay que rentabilizar los recursos y dejar de pensar solo en lo estético. Lo estético es el packaging, el envoltorio del caramelo, que va a llamar la atención, que va a atraer, pero si una vez que quitas el envoltorio el caramelo está malo, pues no servirá de nada todo lo que estamos haciendo. A donde quiero ir a parar es que si no entiendes el negocio de tu cliente de una manera amplia y transversal, estarás perdido, por muy bonitas que sean tus fotos. También hay que pensar que el sector de las redes sociales es posiblemente uno de los más volátiles que existen, que lo que funcionaba hace unos años hoy en día puede estar obsoleto. Y ten en cuenta que cuando el barco de las redes cambie de rumbo, porque va a cambiar, si tu única propuesta de valor es gestionar un calendario editorial, pues te vas a encontrar con un problema muy serio. Hoy en día estamos viendo el auge de las inteligencias artificiales generativas, herramientas que redactan copy, que diseñan imágenes, que programan contenido en tiempo récord. Y todo esto está yendo a más. Si tu trabajo es mecánico, una IA lo acabará siendo más barato y más rápido que tú.
Que no digo esto para desanimarte, ni mucho menos, sino para que entiendas cómo desarrollarte como gestor o gestora de redes sociales y llegar a convertirte en una pieza clave dentro de la estrategia de marketing de un negocio y, por supuesto, y por qué no, utilizar la inteligencia artificial a tu favor. Usarla como una compañera de trabajo, no como una sustituta de lo que tú sí sabes hacer. Porque hoy en día, por lo menos de momento, la inteligencia artificial hay algunas cosas que no puede hacer. Por ejemplo, tener un pensamiento crítico. La IA procesa información, pero no cuestiona si esa información es verídica, es ética o es conveniente para el momento actuar de la marca de tu cliente. Tampoco tiene intuición para poder tomar decisiones estratégicas basadas en el contexto invisible de la empresa, de esas cosas de la empresa que los datos no son capaces de recoger. No puedes gestionar una crisis de comunicación con mano izquierda. Una IA puede detectar un comentario negativo, pero no sabe si debe de responder y en qué tono, si es mejor guardar silencio de momento, si hay que llamar por teléfono al cliente que está enfadado para apagar el fuego antes de que arda. Tampoco es capaz de leer el contexto, que por ejemplo, ¿no? Pues saber que hoy no es un buen día para publicar una oferta porque está lloviendo a mares en la ciudad, o porque ha habido una noticia triste que ha cambiado el ánimo de la gente. Tampoco puedes recurrir a la sorpresa, porque la IA es predecible, trabaja con patrones, y de momento solo el ser humano es capaz de romper con el patrón para llamar la atención. Y por supuesto tampoco tiene una empatía real, y en general no tiene capacidad para conectar emocionalmente con las personas, entendiendo sus miedos y sus deseos más allá de los datos. Por tanto, nuestra intervención ahí sí que es muy importante y marca la diferencia. La inteligencia artificial es una herramienta. Dominar las herramientas te permite ejecutar las ideas de una manera más rápida y más cómoda, pero entendiendo el negocio sabrás cuáles son las ideas que merecen la pena y cuáles son una pérdida de tiempo. Por tanto, la conclusión con la que me gustaría que te quedaras de este episodio es que dejes de ver la estrategia o el diseño o la edición de vídeo como el trabajo de otros y que empieces a verla como herramientas que te van a ayudar a desempeñar mejor tu trabajo. Piénsalo así, cuantas más habilidades domines, más facilidad tendrás y más libertad para proponer, ejecutar, crear ideas sin depender de los demás. Porque es que esto es un hecho, dignificar la profesión empieza por nosotros mismos. Tenemos que conseguir que nos dejen de ver como el chico o las chicas de las redes y para ello tenemos que empezar a actuar como consultores de comunicación digital que entienden el negocio, que dominan el medio y que no tienen miedo a aprender una habilidad nueva si el proyecto lo requiere. Que por supuesto no vas a ser, ni debes buscarlo tampoco, un Leonardo da Vinci, capaz de ser un 10 en todas las disciplinas. La clave está en llegar a ser un profesional con autonomía, con criterio y con hambre de seguir desarrollándose profesionalmente. Y bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que si quieres mandarme alguna pregunta que te gustaría que respondiera en otro episodio o te gustaría darme tu opinión sobre lo que hemos hablado hoy aquí, puedes hacerlo enviándome un email a info@manuelrodrigo.com. Espero que te haya servido, que hayas aprendido algo nuevo y sobre todo que te haya dado para reflexionar. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.